Shalom. Bueno, quiero dar inicialmente gracias públicas a nuestro amado Yahweh y a su Hijo por su gran misericordia, por su amor, porque verdaderamente se ve evidenciada su grandeza en medio de mi vida, en medio de todos nosotros, los que hemos sido llamados en este tiempo final, para ser parte de este hermoso reino, al cual cada día nos encaminamos más y más y nos preparamos por medio de la instrucción, por medio de su bendita palabra. El Eterno ha sido muy maravilloso por medio de los estudios que hemos estado presentando. Hay muchas personas que han entrado a este camino y doy la gloria y la honra a Él, porque simplemente somos esos instrumentos inútiles, esos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer en este tiempo final. Así que todos los aplausos al Eterno, a nuestro amado Yahweh y a su Hijo, Yeshua. Bueno, quiero saludar a todas las personas que sé que van a estar escuchando este estudio en diferido, allá en la ciudad de Costa Rica, a nuestra hermana Elena, a su esposo Jorge. Ellos dirigen una Keilah, hermanos, que nuestro amado Yahweh les siga dando cada vez más y más de su conocimiento, para que por medio de ese poder ustedes puedan seguir llevando la palabra a muchos y muchos puedan llegar a este camino conforme a la voluntad de nuestro amado Elohim. A mis hermanos también en México, que me han escrito muchos hermanos de México, saludos especiales, en la ciudad también de Guatemala, a la congregación allá en Guayaquil, a mis hermanos en Colombia, aquí en los Estados Unidos. Bueno, son tantas las personas que tendríamos que saludar que no alcanzaría el tiempo, pero a todos los llevo en mi corazón. He tratado de contestar en todos los correos electrónicos, hay algunos que están pendientes, pero en la brevedad trataré de responderles lo más pronto posible. Bueno, hermanos, continuamos con el tema que comenzamos hace ya 2 semanas, y es el libro de Mateo, las enseñanzas de nuestro amado Mesías. Y para este día tenemos un tema muy interesante. Quiero que por favor hoy todos los hermanos estén muy atentos a las escrituras, estén muy atentos a todos los conceptos que vamos a presentar. Recuerden que yo solamente voy a tratar de hablar en hebreo el nombre de nuestro amado Elohim, que es nuestro amado Yahweh, y el nombre de nuestro amado Mesías, de su Hijo, que es Yeshua. Esos son los nombres originales. Y de pronto alguno de los libros, en Mateo, que es donde estamos estudiando, es Matillahu en hebreo. Pero sí, como siempre, busco el concepto original de la raíz en hebreo para poderles traer, hermanos, estos estudios. Y pues vamos a dejar que sea nuestro mismo Elohim por medio del Mesías enseñándonos. Esa enseñanza que hace 2000 años el Mesías le dio a sus talmidín. Es la misma enseñanza que hoy nosotros estamos recibiendo, porque es la palabra la que nos está formando. Dice entonces Mateo capítulo 7, versículo 1. Yo voy a leer una traducción de la Biblia Israelita Nazarena y me voy a estar amparando en conceptos del diccionario hebreo y el Tanakh en hebreo también. Los hermanos, que las escrituras que tengan, síganos en la escritura que tengan. No importa que tengan de pronto Biblia Reina Valera. Lo importante es que ustedes pues entiendan los conceptos para que puedan comprender pues lo que verdaderamente hace 2000 años nuestro amado Mesías les estaba enseñando a ellos y hoy en día a nosotros. Y dice la palabra de la siguiente manera. Del versículo 1 al versículo 5, Yeshua está hablando prácticamente de la misma situación. Vamos a leerlo. Dice: no juzguen, para que no los juzguen a ustedes. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, los juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. Verso 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hace una pregunta Yeshua. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo,
cuando tienes una viga en el tuyo? Verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero que todo, para poder comprender qué es lo que el Mesías nos está dando a entender con esta enseñanza o les estaba enseñando a ellos, tenemos, hermanos, que tener claro qué es la palabra en original juzgar, en hebreo. Entonces, para poder entender exactamente qué es lo que el Mesías les está diciendo, entonces vamos a ir a ese original. Y en el original del hebreo, el significado para la palabra juzgar sería dirigir o guiar. O sea que ahí las palabras correctas del Mesías es: no dirijas o no guíes a tu hermano cuando tú primero tienes que ser preparado para hacer esa labor, para guiar, para juzgar. Porque, hermanos, todos nosotros estamos siendo preparados y somos llamados para ejercer esa labor de juicio, de guianza, de dirigir, de gobernar. A eso es a lo que el Mesías se estaba refiriendo por medio de la palabra que le está diciendo a los talmidín. Recordemos, hermanos, que los talmidín eran esos alumnos que estaban empezando a ser enseñados por el verdadero maestro. Y él les está diciendo y les está dando las instrucciones, los está formando por medio de la palabra. Les está queriendo decir que ellos primero tienen que formarse, tienen que adquirir conocimiento, y cuando ya lo tengan, cuando ya tengan esa formación, entonces ahí sí van a poder guiar, ahí sí van a poder dirigir, ahí sí van a poder gobernar. Entonces, es un consejo que él les da a ellos para que aún entre en medio de ellos no se estén juzgando entre ellos o guiando. Y cuando el Mesías dice, porque hay que sacar primero la viga que tienes en tu propio ojo y después sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, significa que todos nosotros primero tenemos que ser limpiados. Primero nosotros tenemos que quitarnos, hermanos, todo lo que traemos del cristianismo, de las otras religiones, de donde hayamos estado, del mundo. Toda esa levadura tiene que ser limpiada por medio de la palabra. Nos tenemos que formar. Tenemos que empezar a tomar la instrucción para que esa viga caiga totalmente. Y cuando esa viga caiga totalmente, entonces ahí sí podremos empezar a guiar, empezar a gobernar, empezar a dirigir. Ahí sí podremos juzgar, que eso nos lo menciona Shaul. Y lo vamos a leer ahorita más adelante. Vamos a continuar mirando porque es muy interesante. Y vemos, hermanos, que este es un patrón, ¿no? Este es un patrón que el Eterno utiliza. Si nos damos cuenta, hermano, sucedió con Moche. Cuando Moche dirigió al pueblo del Eterno, Moisés lo guió, lo dirigió, lo gobernó. Moisés tuvo la capacidad y la autoridad de parte del Eterno para hacer para manejar esa parte de juicio, que en el original hebreo, lo repito, sería dirigir o guiar. Y eso fue lo que Moche hizo. Eso fue lo que Moche hizo, porque es el patrón que el Eterno tiene. Empieza desde el huerto del Edén, cuando Yahweh le dice a Adán que gobierne sobre los animales, y que él va a tener gobierno, ese dominio. Y exactamente empieza esa guianza, porque Adán es el que gobierna, el que guía, el que dirige prácticamente en ese momento el paraíso. Antes de cometer el error y de caer con su esposa, con Eva, Adán estaba gobernando, estaba guiando, estaba dirigiendo. El Eterno lo había capacitado para eso. Y el Eterno exactamente hizo lo mismo con Moche. A Moche primero lo preparó. Primero el Eterno le mostró su poder, lo preparó, le dio la instrucción oral y después se la entregó en escrito para que Moche, por medio de esa instrucción, pudiera guiar al pueblo, pudiera gobernar. Y es tanto el punto, hermanos, de lo que significa el juzgar en el original hebreo, que es guiar o dirigir, que después Moche le tiene que decir al Eterno que él necesita ayuda, que qué hace. Y la sabiduría del Eterno es que le dice que coloque jueces sobre el pueblo, sobre cada 100 un juez. Y que busque a esas personas que ya están preparadas por la escritura, que ya están preparadas por la Torá, por la instrucción que se estaba dando, por esa formación que la palabra estaba haciendo en ellos, que él mirara a esas personas y las pusiera como gobernantes, como dirigentes, a guiar, a juzgar sobre el pueblo.
Por eso, hermanos, hoy en día es importantísimo, importantísimo, hermanos, que nosotros sepamos y tengamos ese aprecio hacia las personas que el Eterno ha levantado en su pueblo, que el Eterno ha formado en medio de su pueblo, por medio de la instrucción, por medio de la Torá, para gobernar, para guiar, para dirigir. Nosotros debemos tener mucha consideración, hermanos, con estas personas que el Eterno ha levantado para llevar su palabra. Debemos respetarles, debemos amarles, debemos tener mucho cuidado con las palabras que salgan de nuestra boca hacia ellos, hermanos, porque son personas puestas por el Eterno para dirigirnos, para buscar nuestro beneficio, para guiarnos. Han tenido ya la instrucción y la capacitación de parte de nuestro amado Elohim, por medio de la palabra, por medio de la revelación, pero sobre todo por medio de la instrucción que es la Torá, que es la que nos forma totalmente. Si nos damos cuenta también, hermanos, en el griego, la palabra juzgar sería krino, que también significaría juzgar. Y la raíz de esa palabra en el latín sería cerno, que también significa partir, como sí, partir, separar. Es juzgar, también está relacionada a lo mismo, ¿no? A juzgar. Y miren, hermanos, que el Mesías tiene razón con lo que les estaba diciendo, porque primero uno tiene que prepararse por medio de la palabra para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando ya la palabra nos ha preparado para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces nosotros ya entramos al conocimiento del Eterno y ya podemos, hermanos, entonces discernir, ya podemos juzgar con toda autoridad. Con toda autoridad ya podemos discernir todas las cosas del Eterno. Y el Mesías lo dice en el verso 2, dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, o sea que la misma palabra nos va a preparar para que nosotros sí podamos juzgar. Y cuando lo hagamos, dice que vamos a ser juzgados con el mismo juicio y con la misma medida, vamos a ser medidos. Entonces, hermanos, cuando usted ya ha sido preparado por el Eterno, cuando el Eterno usted ya lo ha encaminado, le ha dado una instrucción, lo ha formado conforme a la palabra, entonces el Eterno lo va a poner a guiar, lo va a poner a gobernar, lo va a poner a juzgar en medio de su pueblo, en medio de los hermanos, en medio de la congregación, en medio de las ovejas que van llegando día a día a este camino. Pero es el Eterno el que hace esa función en nosotros. Es el Eterno, hermanos, el que quita y pone. La palabra claramente lo dice, que en Él está la voluntad absoluta. O sea, Él tiene el control de absolutamente todo. Y el patrón que vemos de nuestro amado Elohim, por medio de su Tanakh, en toda la palabra, es que Él siempre estableció ese orden, ese gobierno. En el Tanakh, por medio de los reyes, de los jueces, porque en medio del pueblo de Israel no solamente estaba el rey, no, estaban también los jueces. Los jueces estaban ahí para dirigir, para gobernar. Y Moshe fue el que lo estableció también cuando el Eterno le dio la fórmula para hacerlo. Y miren la sabiduría del Eterno, hermanos, que el Eterno le ordena a Moshe que coloque a 1%, porque el Eterno sabe que un hombre puede quizás gobernar a 100, pero ya de ahí para adelante muy complicado. Y si a veces, hermanos, nosotros que somos tan poquitos, somos tan poquitas ovejas, y a veces es complicado poder guiar, poder dirigir, poder gobernar, porque a veces a muchos hermanos en este camino no les parece, hermanos, no les parece que así tenga que ser. Pero hermanos, con todo amor y cariño les digo a todos, no es lo que a nosotros nos parezca, es lo que el Eterno tiene establecido. Y aquí el Mesías a ellos les está dando una enseñanza, los está formando, cuando les está diciendo que no juzguen, que primero se preparen, que primero quiten esa viga que tienen en su ojo para la preparación. Y después de que eso pase, ahí sí que ellos entren a hacer el gobierno, a guiar, a juzgar, a dirigir. Vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a leer, me gusta mucho. Shaul tenía muy claro este tema. En el capítulo 6. Vamos a ver Shaul cómo entendía este tema. Por supuesto que Shaul, después de que se le aparece el Mesías camino a Damasco, en ese resplandor de luz y le habla, desde ese día Shaul empieza a ser instruido directamente por el Mesías, hermanos. Por la revelación, porque Shaul conocía el Tanakh, Shaul conocía la Torá, conocía a los profetas.
conocía los salmos. Shaul se le sabía de memoria la Torá, porque Shaul era un erudito estudiado, era un personaje. Pero Shaul tuvo por poco todo lo que sabía cuando encontró al Mesías, o cuando el Mesías lo encontró a él mejor. Cuando se le aparece el Mesías, Shaul toma por nada lo que sabía y empieza como de ceros a ser formado por nuestro amado Mesías, a ser formado por la palabra, por la interpretación correcta. Y esa formación la vemos evidenciada en esta carta que Shaul le escribe a los Corintios. Y aquí en este capítulo 6 Shaul no está como muy contento, hermanos, con lo que les está escribiendo. Leámoslo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice: ¿cómo se atreve alguno de ustedes, cuando tiene un asunto contra otro, llevarlo al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Miren la pregunta que está haciendo Shaul, que cómo pueden hacer eso los hermanos en medio de la congregación, en vez de arreglar los problemas y las situaciones que se le presentan en medio de ellos, en medio de la congregación, sino que llevan esos problemas afuera, a contárselo a otras personas. A ver si esas otras personas les van a dar solución. Dice Shaul que eso es totalmente incorrecto, que eso no está bien, que eso no se debe hacer. Por eso, hermanos, nosotros cuando tengamos alguna situación, algún problema entre nosotros, arreglémoslo entre nosotros, hablemos entre nosotros. No busquemos el juicio con los de afuera, hermanos. Porque para eso el Eterno nos está capacitando, nos está formando, para que entre nosotros y por medio de las personas que Él ha levantado para su servicio, se pueda dar una guianza correcta, se pueda dirigir de la mejor manera y hacer un juicio correcto. Sigue diciendo el verso número 2. Otra pregunta. ¿Acaso no saben que los santos, o sea nosotros, los escogidos, van a juzgar al mundo? Hermanos, nosotros vamos a juzgar al mundo. Nosotros lo estamos haciendo hoy en día. Estamos siendo guiadores de todos aquellos de los que están llegando a este camino, de esa oveja perdida del pueblo de Israel. Y lo seguiremos haciendo en el milenio. Seguiremos siendo los gobernantes, los guiadores, los que dirigen, los que están puestos ahí por Elohim, para dar una formación por medio de la instrucción que es su palabra, su bendita Torá. Sigue diciendo Shaul, al que llaman Pablo: y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo no van a poder juzgar pleitos tan pequeños? ¿Sí ven, hermanos? Que entre nosotros tenemos siempre que tratar de solucionar todas nuestras situaciones. Sigue diciendo, verso número 3. ¿No saben que vamos a juzgar a los mensajeros? Imagínense, hermanos, nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos. Y ya estamos siendo para ellos juicio. Porque nosotros, siendo humanos, siendo hombres, siendo seres humanos, siendo simiente del Eterno en este tiempo final, nosotros estamos cumpliendo la Torá, estamos siendo obedientes. Y el ser obedientes a la palabra, hermano, para ellos es juicio. Que ellos, siendo una potestad más alta que nosotros, habiendo estado en una jerarquía más alta que nosotros, se extraviaron, desobedecieron al Eterno y se fueron por el camino del error. Por eso nosotros somos juicio para ello. Y qué lindo como Shaul nos lo está presentando. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sigue diciendo el verso número 4. Por tanto, cuando haya pleito sobre cosa de esta vida, o sea, de las situaciones que se nos presenten, pongan por jueces a los que se estiman de menos capacidad en la congregación. Pero esto lo está diciendo Shaul satíricamente. ¿Por qué? Miren lo que dice el 5. Lo digo para avergonzarlos. O sea, Shaul se lo está diciendo a ellos para avergonzarlos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Es que no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Les hace la pregunta. ¿Es que acaso entre ustedes no hay ni un solo sabio? ¿No hay ni uno solo preparado por la instrucción? ¿Cuánto tiempo nos llevarían esta congregación, hermanos, establecida y escuchando la Torá, escuchando la instrucción, escuchando del Mesías, escuchando de Yeshua, que ya había venido, que ya había estado en medio de ellos, la instrucción que les había dado? Porque las mismas palabras que el Mesías nos está hablando en Mateo capítulo 7,
Son las mismas palabras que utilizaron los talmidín para enseñar. Ellos aprendieron del maestro y fueron a enseñar exactamente lo mismo. Y aquí la evidencia nos la muestra la palabra que Shaul lo tenía claro. Dice Shaul con esta reflexión que nos pone, hermanos, que entre nosotros tienen que haber personas preparadas, personas que el Eterno haya levantado para poder presentar un juicio verdadero, para que verdaderamente, hermanos, esa persona pueda guiar, pueda gobernar, pueda dirigir. Es importante que esa persona, hermanos, o que ese hermano o esa hermana hayan sido preparados por nuestro amado Elohim, que hayan tenido una preparación, que hayan sido formados por medio de la palabra. Y cuando eso, hermanos, suceda, entonces el mismo Eterno será el que coloque a esa persona como juez, como guiador, como guía, que es el texto original hebreo, lo que significa la palabra juzgar, como guiador, como guía, como dirigente, para que pueda encaminar al resto de las personas con sabiduría, con conocimiento, con la instrucción, que es la Torá. Esa instrucción es la Torá. Y eso es lo que el Mesías aquí le está enseñando a sus talmidín hace 2000 años. A que primero se preparen. A que primero escudriñen las escrituras. A que primero escudriñen el Taná y las instrucciones de nuestro amado Elohim. Para que ellos ya teniendo esa preparación, ahí sí puedan, hermanos, empezar a juzgar. Pero antes no. Antes no pueden estarse juzgando los unos con los otros. Porque estarían siendo hipócritas. Porque primero tenemos que ser formados, hermanos, para después podernos levantar en juicio contra uno de nuestros hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y más con las personas que el Eterno ha levantado para gobernar sobre el pueblo. Para todos aquellos hermanos que el Eterno ha levantado para dar una guianza, una enseñanza, para dirigir una congregación, para dirigir un pueblo. Hermanos, no es casualidad. El Eterno prepara y el Eterno es el que coloca a esos gobernantes, esos dirigentes, esos guías, esos jueces en medio de la congregación. Y debemos amarlos y debemos respetarlos, hermanos. Debemos tener mucho respeto. Que yo no estoy de acuerdo con esas jerarquías y yo no estoy de acuerdo con que venga nadie a imponerse por encima de mí. Hermanos, déjenme decirle a las personas que piensan así, que están muy equivocados. Porque en todo el Brit Hadashah y en el Tanakh, por todas partes, el Eterno es el mismo. Él se manifiesta de la misma manera y de la misma forma. Él actúa igual porque Él no cambia. Y Él ha establecido un pueblo que es una nación llamada Israel. Y sobre la nación de Israel, Él ha establecido un gobierno. Ese gobierno fue establecido por medio de jueces, de gobernantes. Hace 2000 años por medio de los talmidín. Los talmidín pusieron a otros también a gobernar, a dirigir. Y hoy el Ruach, en este tiempo final, el Ruach de nuestro amado Elohim, el Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo que gobierna y que nos lleva a toda verdad, ha despertado a Israel, ha despertado a esa oveja perdida de los 4 puntos de la tierra. Y el Eterno, por medio de su instrucción y por medio de su Ruach, está formando y está preparando y ha colocado personas ya para guiar, ya para juzgar, ya para gobernar sobre una nación llamada Israel. Por lo tanto, valoremos, hermanos, a esas personas que el Eterno ha levantado. Y no como jerarquía, y no, hermanos, para sentirnos ególatras, ni nada de eso. No, hermanos, porque todos somos servidores del Eterno, y ante los ojos de Él todos somos iguales. Pero Él claramente dice, hermanos, que a unos estableció maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros para que sirvan en ciertas áreas, en las situaciones del diario vivir. O sea, todo tiene un orden. Yeshua es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo y el cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función. Pero el Eterno, conforme ha levantado y ha colocado en su pueblo a personas a gobernar, a guiar, a dirigir, hermanos, son personas que debemos respetar, que debemos valorar y que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, quizás como en algunos momentos nos dirigimos a ellos, porque sin darnos cuenta estamos fallando al mandamiento que Yeshua nos está dando, que no nos juzguemos los unos a los otros. Y menos si no tenemos una preparación. Eso es con mucho amor, hermanos. Y es la palabra la que nos está enseñando. Y ustedes saben que yo siempre les voy a enseñar lo que la Escritura dice.
Siempre, hermanos, siempre va a ser así. Es lo que la palabra nos enseña. Nunca habrán palabras de mi propia autoría, hermanos, porque yo les estoy trayendo a ustedes el concepto original, lo que la palabra en su concepto original nos está enseñando. Sigamos leyendo. Mateo capítulo 7, ahora vamos con el verso 6. Sigue diciendo nuestro amado Mesías, nuestro amado Yeshua. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Aquí el Mesías les está hablando como un hebraísmo. Esto no lo puede entender la religión cristiana, hermanos. Menos la religión católica, ninguna otra. Porque no entienden los hebraísmos. No comprenden los hebraísmos. Pero yo sí estoy totalmente seguro que los que estaban sentados escuchándolo a él en ese momento, ellos sí entendieron lo que les estaba diciendo. Porque les está hablando en hebraísmo. Esto mismo sucedió, hermanos, cuando viene la mujer y se presenta ante Yeshua. Me parece que eso está en Mateo capítulo 15, si no estoy mal. Viene la mujer y se presenta ante Yeshua para que le haga un milagro a su hija. Y Yeshua le dice, no está correcto que se le dé la comida a los perrillos. Porque la comida no es para los perrillos, sino para los hijos. Eso es un hebraísmo. Y la mujer entendió y la mujer también le contestó en hebraísmo y le dijo, sí, pero es que los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Yeshua le contesta, hágase conforme a tu emuná, nunca conforme a tu fe. Porque eso es lo que piensan los cristianos, creen que conforme a su fe. No, hermanos, la palabra correcta que utilizó el Mesías, porque no habló en español, sino en hebreo, le dijo, hágase conforme a tu emuná. O sea, él se dio cuenta que esa mujer era obediente, que era obediente al Eterno, que era obediente a las instrucciones. De más que esa mujer había escuchado las instrucciones y las estaba poniendo en práctica. Porque, hermanos, no es solamente escuchar las instrucciones, es ponerlas en práctica. No es solamente escuchar esta enseñanza en esta hora, hermanos, y que se nos olvide, no, es ponerla en práctica. Es que lo que nos está diciendo Yeshua aquí en esta enseñanza, lo que nos está enseñando, nosotros lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. De eso se trata, para que nosotros seamos justificados delante de Él. Entonces, aquí el Mesías a ellos les está hablando con un hebraísmo. ¿Y qué significa este hebraísmo? No en lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo, hermanos? Lo santo es el reino, la palabra. ¿Y por qué a los perros? Porque, hermanos, los perros, los cerdos, esa forma de expresarse así con respecto a las personas fue utilizada aún por el Eterno en Jeremías. Dice, cuando Jeremías dice, Yahweh dice, y yo edificaré a la casa de Israel de simiente de hombre y de simiente de animal. Ahí están, hermanos, ahí está la simiente de hombre y la simiente de animal. Y en la simiente de animal, hermanos, pues son esos seres, hermanos, que no tienen nada que ver con el Eterno, porque andan en idolatría, en perversidades, en cosas que no tienen nada que ver. Entonces, claro, si nosotros cogemos las cosas del reino y las compartimos con ellos, pues hermano, ellos las van a pisotear. Dice, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Esas perlas son el evangelio, hermanos, son el evangelio del reino. Es esta preciosa palabra. Es la instrucción, es lo que estamos trayendo día a día, hermanos. Es lo que nos edifica, lo que edifica nuestros corazones. Por lo tanto, esa perla es el reino, la tenemos que cuidar. Como cuando en esa parábola también Yeshua dice que aquel hombre que se encuentra una perla en un terreno, entonces vende todo lo que tiene y va y se compra el terreno, pero se queda con la perla. Porque esa perla, hermanos, es el tesoro más grande que el Eterno pudo haber colocado en nuestras vidas. Nosotros debemos sentirnos bienaventurados, dichosos, felices. Porque Él nos encontró, porque Él nos llamó, porque Él nos rescató por medio de su Ruach. Con algunos hermanos de una manera, por medio de sueños, con otros hermanos por medio de otros hermanos que les llevaron el mensaje. Pero así sea como haya sido, Él fue el que nos rescató y nos entregó esta perla, que es su bendita palabra, su reino, hermanos, esta preciosa Torá, que es la que gobierna nuestras vidas cada día, que es la que nos instruye, la que nos capacita, la que nos edifica, la que nos forma para convertirnos en esos guiadores de la verdad, en esos dirigentes que podemos proclamar en alto la bandera de la verdad y la vida que solamente nos puede dar nuestro amado Elohim.
en este tiempo final. Entonces, ese hebraísmo significa eso. Sigue diciendo, las pelas a los cerdos, ¿sí ven, hermanos? O sea, a los de afuera, a las personas que no tienen nada que ver con nosotros, a los paganos. No sea que las pisoteen, indiscutiblemente que las van a pisotear, hermanos. Y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen, claro. Después nos quieran hacer daño y se burlen de las cosas del Eterno. Entonces, hermanos, dejemos que sea el Eterno el que siga haciendo la labor. A veces nosotros nos afanamos y quisiéramos, hermanos, salir y golpear en todas las casas y compartirle este mensaje a todas las personas. Pero así no trabaja el Eterno, hermanos. El Eterno es el que toca los corazones. El Eterno es el que los escudriña. El Eterno es el que los despierta. El Eterno es el que llama. Él claramente dice en Jeremías: y en aquellos días yo los llamaré del norte, del sur, del oriente y del occidente. O sea, Él mismo es el que llama a su pueblo. Él mismo es el que trae a Efraín. Nosotros simplemente, hermanos, somos esos instrumentos que hablan como un parlante lo que ya está escrito, para edificación de todas esas almas que llegan, de todas esas ovejas perdidas. Pero quien las trae es Él. A quien le pertenece el rebaño es a Él. Todos nosotros esparcidos, hermanos, en los distintos países, somos su congregación. Aquí no hay ningún título que nos identifique o que no nos identifique. No, hermanos, todos somos una sola congregación y somos la congregación de Yahweh. Todos tenemos distintos ministerios y distintas funciones, los que el Eterno a bien ha querido darnos esa bienaventuranza de servirle, de llevar su palabra. Nos hemos encaminado en los pactos, hemos hecho la Brit Milá, hemos hecho la inmersión en agua. Nos ha capacitado la palabra y nos ha limpiado. Y no en un día, hermanos, en años. En años la palabra nos ha formado y esa palabra en todos nosotros ha dado ese fruto de transformación, que es el fruto que tiene que dar en cada uno de los que están escuchando este mensaje. En todos nosotros la palabra tiene que dar esos frutos, hermanos. Y cuando la palabra dé en nosotros esos frutos, entonces el Eterno mostrará que estamos preparados para guiar, para gobernar, para juzgar. Y entonces no entregaremos su palabra, esa perla preciosa del reino, para que la pisoteen allá afuera los indoctos, los cerdos, como dice claramente la parábola. Ellos entendían lo que el Mesías les estaba enseñando, hermanos. Y tan lindo nuestro amado Yeshua, me parece tan hermoso, como Él los está formando, como a esos alumnos, a esos bebés. Él les está dando esa capacitación, hermanos. Y ellos entendieron y se empezaron a encaminar. Dice el 9. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? Aquí ya empieza a hablar el Mesías de la misericordia que tienen que haber en nuestros corazones, hermanos. Yo soy muy misericordioso, yo ayudo a los hermanos cuando tienen necesidad. Pues el Mesías quiere que tengamos más misericordia. Más. Entonces, repito, él hace una pregunta. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? Hermanos, ¿quién de nosotros, a nuestros hijos, si mi hijo viene y me dice que tiene hambre, le voy a dar una piedra? O sea, y nosotros somos malos y sabemos hacer cosas buenas. O al que le pide pescado, le dará una serpiente. Imagínense un hijo de nosotros que tenga hambre y nos pida un pescado y le demos una serpiente. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Y dice Yeshua, pues si ustedes siendo malos, porque si ven, hermanos, todos nosotros somos malos. Y estamos siendo formados por la palabra, para convertirnos en buenos, para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y mientras estemos en estos cuerpos humanos, siempre, hermanos, nuestros cuerpos tirarán a hacer lo malo. Pero bendito sea nuestro amado Yahweh, Elohim de Israel, que tenemos a Yeshua como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como nuestro líder, como nuestro guía, como nuestro maestro, como nuestro Adón, cada día de nuestras vidas, de día y de noche, formándonos, guardándonos, protegiéndonos, dándonos la instrucción a tiempo y fuera de tiempo. Esto es hermoso. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, hace una pregunta: ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Indiscutiblemente que Él
es quien nos da las respuestas. Él es quien nos lo da todo, nuestro amado Elohim nos lo da todo, hermanos. Claro, cuando pedimos, con conocimiento. Cuando pedimos, con convicción, con emuná, con mucha emuná. Cuando somos obedientes, créame, hermanos, que recibiremos respuestas. Verso 12. De modo que todo lo que quieras que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos, pues en eso consiste la Torá y los profetas. Hermanos, qué precioso. Mira cómo él les está enseñando a esos talmidín hace 2000 años y a los que estaban con él, en lo que se resume la Torá y los profetas. Todo el Tanakh completo, juntamente con el Brit Hadashah y los profetas, se resumen a eso, a que actuemos correctamente, a que seamos íntegros, a que tratemos con ese respeto y con ese amor a todos aquellos que han de llegar a este camino. Hermanos, es muy distinto que quizás nosotros cuando estamos dando una exhortación a nuestros hermanos, de pronto en algún momento les hablemos un poco fuerte, hermanos. Pero no por eso los hermanos deben pensar que es que estamos enojados con ellos o que los estamos maltratando. No, hermanos, denle gracias a Yahweh, porque el Eterno ha puesto en medio de su pueblo personas que les dicen la verdad y que se las dicen sin tapujos, para que ustedes se encaminen, para que ustedes vayan por esa senda de la verdad y no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo precioso y eso es lo que debemos valorar. Y miren, hermanos, en lo que se resume la Torá y los profetas. Toda la escritura se resume en eso. En eso, hermanos, en que tenemos que actuar de esa manera. Que tenemos que hacer como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Y eso se resume al amor al prójimo. Y el amor al prójimo, hermanos, solamente, verdaderamente lo vamos a poder tener, esa misericordia hacia los hermanos, de poderles brindar lo mejor. Solamente lo vamos a adquirir, hermanos, cuando la instrucción, cuando la Torá nos ha formado. Cuando la Torá nos ha preparado, solamente ahí, hermanos, es que verdaderamente nosotros vamos a poder tener un buen servicio con los hermanos, de poderles ayudar, de poderles en algún momento de aflicción darles la mano, de poder hacer las cosas de corazón, hermanos, porque eso es lo que tiene validez delante de nuestro Padre Celestial, de poder dar un consejo, de poder dirigir, de poder gobernar, de poder guiar, hermanos, de poder juzgar, que es el tema que hoy el Mesías prácticamente nos está presentando y les presentó a ellos hace 2000 años. Les dijo, prepárense conforme a la Torá y traten siempre a los hermanos como a ustedes les gustaría que los trataran ustedes, porque en eso se resume la Torá, o sea, en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo, hermanos, solamente se puede dar cuando nosotros tenemos la formación que nos está dando la Torá, la instrucción de nuestro amado Elohim día tras día. De esa manera ya vamos a tener la capacidad, hermanos, de poder sentarnos y hablar con un moré, hablar con una persona que el Eterno ha levantado para enseñar, de pronto reclamarle o decirle cosas o presentar nuestros puntos de vista. Pero hermanos, que todo sea siempre cuando ya esa persona haya sido formada por la palabra y entonces pueda hablar el mismo lenguaje con la persona que va a hablar. Porque una persona puede estar hablando de una cosa, entender e interpretar la escritura o algunos argumentos de lo que le está pasando de otra manera, pero resulta que la persona que el Eterno ha preparado, ha formado por medio de la palabra y ha colocado como guiador, como juez, hermanos, va a ser una guianza o va a ser un juicio conforme a la Torá, conforme a la instrucción. A mí muchas veces algunos hermanos me dicen, hermanos, que tuve un sueño, hermano, soñé tal cosa, pero un hermano me dice una cosa, otro hermano me dice otra, y usted me dice otra. Entonces, hermanos, ¿qué es lo más sano? Pedirle al Eterno, hermanos, que sea Él el que a cada uno le dé el discernimiento de sus sueños. Pero sí es importante notar, hermanos, que cuando una persona presenta un sueño y el sueño está correlacionado a lo que el Tanakh nos ha enseñado, a lo que la Torá nos ha instruido, entonces el Eterno permitirá que por medio de la instrucción nos demos cuenta si ese sueño es de Él o no. Pero sí es sano, hermano, mientras que en medio de nosotros no hayan personas que tengan el don de discernir los sueños, de interpretarlos,
como José del hijo de Jacob, hace tantos miles de años, que él sí tenía ese don, ese regalo del Todopoderoso, y él podía interpretar aún sus propios sueños y los de los demás. Entonces, hermanos, mientras que eso no pase en medio de la congregación, y si hay hermanos que tienen ese don, hermano, entonces respetemos a esos hermanos. Y si esos hermanos nos dan una interpretación de esos sueños, creamos a lo que el hermano nos está diciendo, porque no nos lo está diciendo conforme a sus pensamientos o a sus argumentos, sino se está basando en lo que dice la Escritura, la Torá. Un hombre formado por la palabra, hermanos, formado por nuestro amado Mesías en la instrucción, en la Torá, siempre, hermanos, va a tener un juicio bien dado. Va a gobernar y va a guiar de una manera equitativa, de una manera justa, como la misma palabra lo dice, ¿no? Como una palabra justa. Nosotros lo vamos a hacer en ese momento, vamos a hacer un juicio verdadero, porque vamos a estar llenos del Ruach del Eterno en nuestros corazones, hermanos. Porque el Ruach del Eterno, cuando llega a nuestras vidas y cae en nuestras escarchas de nuestros ojos, hermanos, empieza a formarnos, a edificarnos. Y cada vez que el Ruach está entrando más y más en nuestros corazones, más nos formamos, más nos nutrimos. Y lo que nos nutre, lo que nos forma, hermanos, es la bendita palabra de nuestro amado Elohim, su Torá, su escritura. Y la interpretación que nuestro amado Mesías amplió hace 2000 años es la que edifica hoy nuestros corazones, porque seguimos siendo un solo pueblo, seguimos siendo una sola nación, Israel, en medio de las naciones. Sigamos leyendo el 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué tremendo, hermanos. Mira la instrucción que nos está dando el Mesías. Que entremos por la puerta estrecha. Que no entremos por esa puerta ancha que es la que lleva a la perdición. Y esa puerta ancha está allá afuera, hermanos. Allá afuera está, en el mundo. Y muchos entran por ahí porque quieren todo fácil. Porque no quieren que nadie les esté diciendo nada. Porque no quieren instrucción. Porque no quieren ser obedientes. Porque no quieren tener emuná. Porque quieren hacer lo que quieren. Y por eso, hermanos, hoy en día hay muchas religiones. Porque cada quien quiere hacer lo que quiere. Y quiere interpretar la palabra del Eterno como quiere y ya. Y entonces utilizan un garaje y abren una comunidad y ya, se abrió una religión más. Ese es el mundo ancho. Esa es la puerta ancha. Pero la puerta angosta, esa es la que nosotros tenemos que buscar y por ahí tenemos que entrar. Y estamos entrando, hermanos, hoy en día, porque esa puerta es nada más y nada menos que nuestro amado Yeshua. Bendito sea su nombre por siempre. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y son pocos los que la hallan. Bendito sea nuestro amado Yahweh. Yo no sé, hermanos, ustedes están ahí escuchándome. Digan amén. Bendito sea nuestro amado Yahweh. Porque nosotros fuimos esos poquitos, hermanos. Nosotros somos esos bienaventurados, esos escogidos. Que la hemos hallado, hermanos, y estamos entrando por ella. Yeshua es la puerta que nos llevará a la vida eterna. ¿Y cuándo entraremos en esa vida eterna? Cuando Él venga ahorita en su segunda venida y obtengamos esos cuerpos gloriosos. Ahí entraremos a morar en esos cuerpos gloriosos para poder tener una vida eterna. Pero Él es la puerta. Él es esa puerta, hermanos. Esa puerta angosta. Esa puerta, hermanos, que es difícil entrar. Que es complicado. Que nos va a doler. Que nos va a doler, hermanos, porque el maligno siempre va a estar ahí fastidiándonos. Y ahora más que nos tiene identificados, peor. Ahora más que Él nos tiene ya identificados. Sí que va a querer que no entremos por esa puerta, hermanos, pero debemos esforzarnos, debemos luchar. Porque nosotros somos esos pocos que la hemos hallado. Bendito sea nuestro amado Elohim. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Aquí está la simiente del maligno, hermanos. Tengamos mucho cuidado con todos esos que por ahí aparecen diciendo cosas y que son profetas y que son no sé qué. Y por lo general, hermanos, los vamos a ver allá en la cristiandad, que son donde se proclaman profetas. Y acá el Mesías ya se los estaba anunciando a ellos. Él sabía que nosotros íbamos a leer esto. Él sabía, hermanos, que nosotros algún día íbamos a leer esta instrucción que quedó grabada en el Brit Hadashah.
Bendito sea por siempre su nombre. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, con esos que se hacen llamar profetas por allá afuera, que son falsos, porque son lobos vestidos, son lobos vestidos de ovejas, o sea, están disfrazados, como lo que al maligno le gusta. Ustedes saben que Satanás es el rey del disfraz, por eso su fiesta, ¿no? Del 31. Entonces, todos aquellos también que se muestran como ovejas, pero están disfrazados porque son lobos, o sea, son de la simiente del maligno. Y allá afuera sí que vemos muchos profetas. Y no solo en la cristiandad. Yo he visto por ahí profetas también en otras religiones, como la musulmana y bueno, por ahí está el profeta Mahoma, yo no sé cuáles otros más. Entonces, hermanos, aquí ya no lo está anunciando el Mesías desde hace 2000 años. Sigue diciendo el verso 16. Por sus frutos los conocerán. Sí ven, hermanos, que tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos, hermanos. Grábense en esa palabra en sus corazones. Tenemos que dar frutos y esos frutos se van a ver reflejados en nuestra vida si nosotros verdaderamente somos íntegros al Eterno y somos honestos con Él. Y tenemos esa emuná, esa obediencia a sus instrucciones. Y esa instrucción, hermanos, viéndose reflejada en nuestras vidas, nosotros practicándola, va a dar frutos. Y van a ser evidentes para muchos. Dice Yeshua, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Pues claro que no. Lo que uno siembra, la semilla que siembra, eso es lo que va a recoger. Así también todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol podrido da malos frutos. Hermanos, todos nosotros tenemos que volvernos árboles sanos. Otro hebraísmo más, que ellos entendían, que ellos en ese momento comprendían. Nosotros debemos dar esos buenos frutos, hermanos. Esos buenos frutos los tenemos que dar nosotros, porque nosotros somos ese árbol que Él está estableciendo hoy en día. Él está sembrando en nosotros. Y en nosotros tiene que crecer esa semilla. Y tiene que crecer bien. Si dejamos claro está que Él sea el que nos forme por medio de su instrucción y somos obedientes, ¿no? Sigue diciendo. El 19. Todo árbol que no da buen fruto, lo cortan y lo echan en el fuego. Qué triste, hermanos. Porque si no damos frutos, si no cambiamos, si verdaderamente no hacemos una techubá de corazón y regresamos verdaderamente al camino y nuestra emuná crece cada día y da frutos, ahí, hermanos, es de preocuparnos porque entonces no vamos a alcanzar las promesas que tanto anhelamos. Tenemos que revisar nuestros corazones, revisar nuestras vidas, a ver si verdaderamente estamos haciendo las cosas bien. Verso 20, perdón. Así que por sus frutos los conocerán, indiscutiblemente, hermanos, indiscutiblemente. Y hoy en día, así es evidenciado, las personas que el Eterno ha levantado para su servicio son vistas, hermanos, y esas personas dan frutos, y esos frutos son esos frutos de techubá, de emuná, de arrepentimiento, que simplemente la instrucción da en cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos, hermanos, pero los que nos rodean, mucha gente que nos conoce, sí se dan cuenta de esos cambios en nuestras vidas. Ellos sí se dan cuenta porque son notorios, hermanos. Dice, reflexionen en este verso, hermanos. No todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, para poder entrar nosotros en el reino de Elohim, tenemos que hacer su voluntad. Y hacer su voluntad es obedecer, cumplir sus mandamientos. Eso es, imagínense en todas esas religiones, hermano, que hay afuera, toda esa cristiandad, todos los distintos grupos religiosos que no cumplen la Torá, que por el contrario la niegan y dicen que eso ya se acabó y que están en la gracia. Entonces, ¿a dónde van a entrar? O sea, y ellos le dicen al maestro, supuestamente creyendo en Jesucristo, dicen que Él es su maestro, que el Mesías es el maestro de ellos, según ellos. Pero mire, hermano, que ellos no van a entrar al reino de Elohim, o sea, ellos no van a tener vida eterna, porque no están haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y claramente los emisarios nos enseñan que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial es obedecerle. Eso es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, obedecerle. ¿Y obedecerle qué? Sus instrucciones, sus mandatos, sus estatutos, lo que está aquí en esta bendita palabra. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga ahorita en su segunda venida. ¡Qué lindo! Maestro, maestro,
Nosotros profetizamos en tu nombre, imagínense, que ellos estuvieron supuestamente enseñando la palabra en el nombre de Él. En tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Imagínense eso. Pero entonces Yeshua, ¿qué les va a contestar, hermano? Entonces yo les declararé, nunca los conocí. Pero por supuesto, hermano, ¿cómo iba a conocerlos? Si ellos estaban haciendo milagros, prodigios, sacando demonios en el nombre de Jesucristo, si ellos estaban actuando sin hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, sin cumplir la Torá, sin celebrar sus fiestas, sin hacer nada de lo que nuestro Padre Celestial nos ha ordenado por medio de su palabra, entonces, claro que Yeshua está diciendo lo correcto. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin Torá. ¿Sí ven, hermanos? Eran trabajadores, pero que no tenían Torá. Estaban proclamando un Mesías falso en las religiones, alejados totalmente de la Torá, de la instrucción, de las fiestas del Eterno. Y eso va a pasar ahorita en ese gran día cuando Él venga en su segunda venida. Por eso, hermanos, nosotros aferrémonos todos los días a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Aferrémonos a su Torá, a su instrucción, y sintámonos, hermanos, cada día bienaventurados, porque nosotros encontramos esta perla preciosa que es su reino. Bendito sea Elohim por siempre. 24, sigue diciendo Yeshua. Así que cualquiera que escucha estas palabras mías, ojo con esto, hermanos, esto lo está diciendo Yeshua, esto no se lo está inventando el hermano Alejandro Espina, no, se lo repito, esto lo está diciendo Yeshua. Así que cualquiera que escucha estas palabras mías, o sea, palabras de Yeshua, y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Nosotros somos comparados con ese hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, porque nuestro fundamento, nuestra roca es Yeshua, porque lo estamos escuchando, hermano, y le estamos obedeciendo. Le estamos obedeciendo. O bueno, esa es la idea, hermanos, que todos le obedezcamos. Como en algún momento nuestro hermano Marcelo Pazmiño nos lo decía en instrucción a todos nosotros. No queremos obedecerle a Yeshua. Decimos que creemos en Él, pero no le queremos obedecer. Pero eso está cambiando, hermanos, porque sí le vamos a obedecer, sí vamos a escuchar y vamos a estar atentos a sus palabras y nos vamos a encaminar. Y nos vamos a convertir en verdaderos hijos del Todopoderoso. Vamos a sacar de nuestros corazones todo lo que tengamos que no esté correcto. Vamos a dejar que la palabra nos forme, nos edifique, nos capacite, para que nos podamos convertir en verdaderos servidores de Él. Hermanos, si fuera tan fácil, coger y abrir una congregación en cualquier parte, hermanos, y empezar a predicar y ya. Eso es lo que hacen allá en el cristianismo. Pero en la realidad del Eterno, en su gobierno, todo tiene un orden y todo tiene una preparación. Si es hermoso, hermanos, que los hermanos que se quieran congregar y vivan cercanos, congréguense, hermanos. Así de pronto la persona no esté capacitada todavía para dirigir, para guiar, para gobernar. No importa, hermanos, pero congréguense, escuchen ese día la enseñanza de Shabbat. Si no me quieren escuchar a mí, escuchen al hermano Marcelo Pazmiño a las 11:30 de la mañana, el Shabbat. Pero escuchemos a los hermanos que el Eterno ha levantado para dar una instrucción, para guiar, para dirigir. Para que por medio de esa guianza, hermano, todos nos nutramos. Como decía Shaul, todos se nutran nuestras mentes, nuestro espíritu, hasta lo más profundo, llegar a los tuétanos de nuestro ser. Eso es lo más maravilloso y es lo que anhelamos todos. Sigue diciendo Yeshua. Y cuyo la lluvia vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó, porque se había fundamentado sobre la roca, o sea, sobre la peña. Y así es, hermano, aunque a nosotros nos vengan tribulaciones, tristezas, angustias, se levante el maligno con todas sus huestes contra nosotros no estamos solos, hermanos. Nosotros tenemos a Yeshua que nos defiende y Él envía a sus ángeles alrededor nuestro a defendernos. Por eso nosotros no nos vamos a caer, nuestra casa no se va a derrumbar. La doctrina que está siendo colocada en nuestros corazones tiene un fundamento y no se va a derrumbar. No se va a derrumbar, hermanos. Pero todo el que escucha estas palabras mías y no las practica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron vientos y asolaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Qué triste hermanos, qué triste que para ese hombre precisamente vino la destrucción por no ser obediente. Y cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza. Imagínense, ellos no solamente lo estaban escuchando los talmidín, estaban escuchándolo todas esas ovejas escogidas perdidas del pueblo de Israel y estaban entendiendo. O sea que todas esas almitas que estaban siendo formadas, hermanos, iban a pertenecer al pueblo del Eterno, estaban siendo capacitadas y formadas nada más y nada menos que por el verdadero maestro. ¡Qué hermoso! El 29, ya para finalizar, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo nos manda a nosotros hoy en día el Eterno a enseñar su palabra? Como los que tenemos autoridad. Porque la autoridad, hermanos, nos la da el conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, nos lo da la instrucción, nos lo da la formación que nuestro amado Elohim hace en nuestras vidas cada día que escudriñamos la Escritura. Cada vez que escuchamos una enseñanza, hermanos. Cada vez que escuchamos una instrucción y la ponemos en obra y la empezamos a practicar, empezamos a ejecutar en nuestras vidas esa palabra, que esa palabra sea viva en nosotros, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que verdaderamente la palabra está haciendo en nuestras vidas esos cambios y nos está formando. Y entonces ya nos prepararemos como aquellos jueces que el Eterno quiere que seamos para guiar, para gobernar y para dirigir. Bueno, hermanos, este es el estudio que les traía para esta hora. Creo que el Ruach de nuestro amado Elohim ha estado en medio de nosotros. Yo la verdad que me siento muy gozoso, muy feliz. Es maravilloso saber cómo nuestro amado Elohim es quien gobierna nuestras vidas y yo todos los días a Él le agradezco por su infinita misericordia. Porque yo siendo nada, hermanos, Él tuvo misericordia de mí y me ha permitido ser un instrumento inútil en sus manos. Y me ha puesto como guía en medio de muchos, para que esa luz total entre en los corazones y para que las escarchas de muchos caigan conforme al poder de nuestro amado Elohim, que es el que lo hace todo en todos nosotros. Que nuestro amado Yahweh, juntamente con su Hijo hermano, les continúe bendiciendo. Hoy escudriñamos Mateo capítulo 7, la enseñanza de nuestro amado Mesías. Bendiciones para todos a la distancia y nos volveremos a ver muy pronto. Shalom.